Jesucristo, Dios les bendiga, más almas del Señor. En esta ocasión tenemos la revisión de esta hermosa Biblia, que es la primera Biblia traducida completamente al castellano. Esta traducción fue llevada a cabo por Casiodoro de Reina en 1569. Casiodoro de Reina encomendó la publicación de su traducción de la Biblia a Tomás Guarín. El logo de esta editorial cautivó a Reina, por lo cual decidió ponerlo en su portada, y de ahí viene su nombre tan característico, la Biblia del Oso. Se publicó en Basilea, Suiza en 1569. El costo de la edición fue de 300 florines. Un florín en aquel entonces era una moneda de oro de 3.5 gramos de casi 24 quilates, la más alta ley de las monedas en aquella época. Se imprimieron 2.600 ejemplares, que es la cifra dada por Cipriano de Valera en su traducción de la Biblia del Cántaro, revisión posterior de la Biblia de Reina. A pesar de los obstáculos que había para su venta, en 1596 ya se había agotado totalmente. Dicha obra fue la primera Biblia cristiana impresa completamente en idioma castellano. Vamos a proceder a verla y analizarla. Esta Biblia viene originalmente así en caja blanca. Salió hace poco, salió la que dice 450 aniversario. Pero en mi caso, en esta no la tengo. Yo tengo con esta Biblia alrededor de 4 o 5 años. En aquel entonces todavía no salía, o al menos no que yo me haya dado cuenta. Tiramos la tapa y aquí tenemos esta hermosísima Biblia. Aquí está la Biblia con su logo del oso en la portada. Tenemos Sagrada Biblia, Casiodoro de Reina, 1569, y en la parte posterior la firma de Casiodoro de Reina. Esta misma Biblia trae una caja protectora. Esta la vamos a poner por acá. Las medidas de esta Biblia son 23.6 centímetros de alto por 17 centímetros de ancho, y su lomo es de 8.5 centímetros. Pesa 2.4 kilogramos sin las cajas, y con las cajas pesa 3 kilos 257 gramos. Si te fijas, es una Biblia pesada, es una Biblia gruesa, no tan alta, pero bastante gruesa, y de canto dorado. Trae su cinta marcadora en color blanco. Pues es una Biblia bellamente impresa. Vamos a abrirla. Primero vemos nuevamente la portada de la Biblia del Oso en la guarda. Una página de cortesía. Esta es la anteportada, la portada actual, porque esta no es la portada original. Nos dice Sagrada Biblia, traducción de Casiodoro de Reina, 1569. Este es un facsímil, es decir, copia a copia del original, publicado por la Sociedad Bíblica. Página de créditos o legales, y esta es la portada original de la Biblia del Oso. Dice la Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Nótese cómo aquí no existía la J todavía, ¿verdad? Trasladada en español. Tenemos la portada original. Ahí te voy a estar dejando fotos para que la veas de más de cerca. Dice: la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40, y le falta el 8, porque el versículo es Isaías 48. Originalmente así salió, y así es como se escribe en hebreo este versículo, 1569. Aquí viene el decreto del Concilio de Trento, que prohíbe la traducción de las Sagradas Escrituras a lenguas vulgares o a lenguas comunes. Viene en español y en latín. Si tú quieres saber cómo traducir de latín al español, te lo voy a mostrar en este video. En este video lo podemos ver, es muy sencillo. Abres tu celular, abres la aplicación de Google Lens o la descargas, y simplemente abres tu cámara y la cámara hace el trabajo, ¿verdad? Y te puedes dar cuenta qué es lo que dice, por si te interesa aprender el idioma o simplemente saber qué es lo que dice, ¿verdad?
Vamos a la siguiente página. Esta es la imagen de la visión de Ezequiel, capítulo 1. Ya lo puedes analizar tú qué dice cada letra, aunque está en latín, pero podemos utilizar la aplicación que te digo y ahí nos podemos dar cuenta qué es lo que dice. Prefacio viene en latín, son varias páginas. Tenemos otra imagen. Continúa el prefacio en latín y viene la amonestación del intérprete de los sacros libros al lector y a toda la iglesia del Señor en que da razón de su traslación, así en general como en algunas cosas especiales. Aquí Casiodoro de Reina trata de lo difícil y de lo que él padeció para poder traducir esta traducción al castellano. Continuamos, vamos a pasar la amonestación. Habla de algunas de las complicaciones que él tuvo para la traducción. Por ejemplo, habla de la vieja traducción española del Viejo Testamento impresa en Ferrara, que es la Biblia de Ferrara. Él se basó para los verbos, utilizó esa versión para el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento utilizó el Textus Receptus de Erasmo. En aquel entonces no se llamaba Textus Receptus, pero este fue el que utilizó para el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda y algunas cosas. Habla también acerca de los libros apócrifos, que en esta versión los trae acomodados de manera normal, no al final, sino que los trae de manera entre los demás libros. Vemos aquí anotaciones breves sobre lugares difíciles, así en el Viejo como en el Nuevo Testamento, algunas de las cuales quedaron señaladas en el texto en sus propios lugares y dejaron de ponerse por no haber cabido en el margen, como avisamos al lector en nuestro prefacio castellano. Algunas de las notas que no cupieron en la página las pasaron para este lado para tener la información completa. Viene por libro, Génesis, Éxodo, etc. Llegamos al primer libro de la Biblia, como dice en esta versión, primer libro de Moisés, llamado comúnmente Génesis. Vamos a ir viendo, te voy a ir poniendo algunos versículos interesantes que me parecieron. Compáralo con tu Biblia. En lo particular me parece una Biblia bellísima y de mucha estima para mí. Vamos a leer Génesis 1, 1 y 2. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nótese cómo la primera letra era mucho más grande, la letra capital. Dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. La palabra crió es una palabra que en la actualidad está en desuso, mas sin embargo, pues así se tradujo en aquel momento. 2. Y la tierra estaba, nótese cómo aquí la S es una especie de F, la B es una V o una U, desadornada y vacía. Aquí, nótese, revise su Biblia, verá que en su Biblia dice desordenada. Curiosamente, o no sé por qué, pero es algo que me intriga y lo he investigado bastante, pero en esta Biblia, en la del oso, en la siguiente, la que es la del cántaro, también en la de Mora y Prat de 1893, si mal no recuerdo, así dice, y la tierra estaba desadornada y vacía. Curiosamente, Dios es un Dios de orden. En las versiones posteriores dice desordenada, entonces lo he investigado y correctamente en el hebreo dice desordenada, mas sin embargo me llama mucho la atención porque aquí dice desadornada.
y vacía. Note cómo cambia el sentido. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Me ha parecido muy interesante en esta versión. Cuéntame qué te parece en los comentarios, qué piensas. Vamos a leer otros versículos que me han parecido muy interesantes. Donde aparece la primera vez el nombre de Jehová, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: en el nombre del Señor Jesucristo, formó pues Jehová Dios al hombre polvo de la tierra. Note cómo la palabra Jehová o Jehová no tiene J, en aquel entonces no existía. Formó pues Jehová Dios al hombre polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre ánima viviente. Esta traducción se mantuvo hasta la revisión de la Reina Valera 1909. Después, en la Reina Valera 1960, dice: y fue el hombre un ser viviente. En lo particular pienso que es más correcto ánima viviente o alma viviente, porque Dios le dio al cuerpo que formó del polvo, le dio un alma y vino a ser un alma con vida. Y en aquella versión dice ser viviente, refiriéndose pues a cualquier ser, ¿verdad? De igual manera, te pido por favor, que me digas cómo dice en tu Biblia y qué es lo que piensas, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo dice el segundo libro de Moisés llamado Éxodo. Este es el libro y vámonos a 3:14. Éxodo 3:14 dice, te lo voy a dejar ahí para que lo veas más cerca. Y respondió Dios a Moisés: seré el que seré. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: seré me ha enviado a vosotros. Si tú revisas tu versión, muy probablemente dice yo soy el que soy. En esta versión dice seré el que seré. Analizando algunas otras versiones dicen que es lo más correcto. Mas sin embargo, cuéntame qué es lo que piensas, ¿verdad? Lo leemos nuevamente. Génesis 3:14 dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Y respondió Dios a Moisés: seré el que seré. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: seré me ha enviado a vosotros. Muy interesante, ¿verdad? Leemos Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Aquí está hablando de Nabot, que no quiso vender su viña a Acab, y su esposa Jezabel, la esposa de Acab, conspiró contra Nabot y mandó una carta, ¿verdad? Y dice en el versículo 10, dice: en el nombre de Señor Jesucristo: y poned asimismo dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has bendicho a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedralo y muera. En la gran mayoría de las versiones dice: tú has blasfemado a Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque aquí dice bendicho o bendecido a Dios, y en las versiones posteriores dice maldecido. Ese tema lo vamos a tocar específicamente en un video, porque es algo muy interesante. De igual manera, en el versículo 13 dice, en nombre del Señor Jesucristo: y vinieron dos hombres perversos y sentáronse delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha bendicho a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad y apedreáronlo con piedras y murió. Nuevamente nos dice: ha bendicho a Dios y al rey. Esto en su traducción le llaman eufemismo, pero te repito, le vamos a dedicar todo un tiempo, todo un video a este tema, porque es algo muy interesante. Revísalo en tu Biblia cómo viene y te vas a dar cuenta. De igual manera, en el libro de Job, aquí hay 4 casos similares. En el libro de Job 1:5 dice: en el nombre del Señor Jesucristo: y acontecía que habiendo pasado en torno los días del convite, Job, note que no es J, sino es una I, Job enviaba y santificábalos y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos al número de todos ellos. Porque decía Job: por ventura habrán pecado mis hijos y habrán bendicho a Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Habrán bendicho, nótelo, revíselo, verá en su Biblia, verá que dice maldecido y aquí dice bendicho. Y aquí tiene la nota, una nota que nos dice Casiodoro de Reina: blasfemado. Curiosamente, ¿por qué en el texto bíblico dice bendicho y en la nota dice blasfemado? En las versiones posteriores vemos al revés. Blasfemado como
como parte del texto y bendicho o bendecido como una nota. Eso lo vamos a ir a analizar, te repito, en un video más adelante. De igual manera, cuando el acusador se presenta delante de Dios en el versículo 11, esto le dice a Dios, dice en el nombre de Señor Jesucristo, mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te bendice en tu rostro. De igual manera, en todas las versiones posteriores dice maldice, y de igual manera la nota de Casiodoro de Reina nos dice blasfema. Esto es algo bien importante. A mí en lo particular se me viene a la mente el acusador. ¿Podría delante de Dios decir maldice en tu rostro? Pues yo pienso que no, ¿verdad? Porque ante Dios se dobla toda rodilla y todos temen ante su grande poder. Mas, sin embargo, como te repito, lo vamos a revisar en un video posterior. Continuamos también Job 2.5, perdón. Igualmente el acusador dice, en el nombre del Señor Jesucristo, mas extiende ahora tu mano y tócalo a él mismo y a su carne, y verás si no te bendice en tu rostro. Lo mismo vemos. 2.9, Job 2.9, revísalo bien, esto es muy importante. Y su mujer le decía a Job, ¿aún tú retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Hasta la versión Reina Valera 1909 se conserva así, bendice a Dios y muérete. Posteriormente, Reina Valera 1960 dice, maldice a Dios y muérete. Esto es un eufemismo, mas sin embargo lo vamos a estudiar cuál es la verdadera y correcta traducción, pero analízalo y piénsalo y estúdialo, después lo revisamos y nos comentas qué es lo que piensas. Vemos ahora el libro del profeta Daniel, la profecía de Daniel. Aquí termina el libro de Ezequiel. Como te comentaba, esta Biblia contiene los libros apócrifos o las partes que se le llaman deuterocanónicos. En el capítulo 3 vemos, por ejemplo, en el versículo 24 dice, estos 67 versos que se siguen no están en los originales hebreos, sino en los griegos. Es decir, que él también incluyó la Septuaginta aquí. El Casiodoro de Reina hizo una recopilación de todas las versiones que tenía a su alcance, de todos los manuscritos, y los agregó aquí. Él los puso completos, íntegros. Y analízalo en tu Biblia, revísalo en Daniel 3.25. Mira, por ejemplo, acá dice, hasta aquí no están en el hebreo, continúase lo que se sigue en el versículo 23. Aquí dice en el 92, pero revísalo tú en Daniel 3.25, revísalo como dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Casiodoro Reina lo traduce así, respondió y dijo, he aquí, está hablando Nabucodonosor, respondió y dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de Dios. Si tú revisas el texto y has estudiado la Biblia, te darás cuenta que aquí el que aparece es el Señor Jesucristo, cuando antes de su venida aquí a la tierra, entonces es correcto. Y el parecer del cuarto es semejante a hijo de Dios. Revísalo en tu Biblia y vas a ver que dice a hijo de dioses o a un ángel. Pero si tú has estudiado la Sagrada Escritura, te vas a dar cuenta que aquí dice que lo correcto es al Hijo de Dios, que fue el que protegió a los 3 varones de Dios. Como te comenté, aquí vienen los libros deuterocanónicos, primer libro de los Macabeos y viene el segundo. El Nuevo Testamento, que es los escritos evangélicos y apostólicos, y dice el primer libro, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. El santo, noté cómo dice santo, esta especie de E mayúscula. El Santo Evangelio, no se escribe con V, sino con U, de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Así está escrito. Y vemos la letra capital, cómo empieza en el primer capítulo. Una de las grandes diferencias, si tú quieres saber si tu Biblia está basada en el Textus Receptus o en el texto crítico, vemos en el primer versículo, luego lo vamos a ver en Mateo 1.25, dice en el nombre del Señor Jesucristo, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. En las Biblias traducidas del texto crítico, no dice, y no la conoció hasta que parió a un hijo y llamó su nombre Jesús,
quedando abierto la posibilidad de que María no tuvo más hijos, mas como dice aquí, parió a su hijo primogénito, es decir, a su primer hijo, al primogénito, diciendo que tenía más. La otra versión dice, y parió un hijo, quedando abierto la posibilidad de que María no tuvo más hijos. Si tú has leído la Sagrada Escritura, piensa qué me dices acerca de este tema, pero a lo que yo entiendo, a mi humilde opinión, es que María sí tuvo más hijos, mas sin embargo lo dejamos para un tema, para un video más adelante. Vamos a analizar algunos versículos interesantes, a ver qué te parecen. Si vemos el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 2, versículo 17, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, y oyéndolo Jesús, díceles, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a justos, mas a pecadores a penitencia. O las versiones posteriores, arrepentimiento. De la Reina Valera 60 en adelante, esta frase, a penitencia o arrepentimiento, ha sido eliminada. Revísala en tu Biblia y te vas a dar cuenta. La epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Note cómo dice Pablo en vez de Pablo. En el capítulo 7, versículo 25, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, la gracia de Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro, así que yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Revise su versión, verá que muy probablemente dice, la gracia de Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro, así que yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios. Aquí dice con la mente, en las versiones posteriores, con la mente de la Reina Valera 60 en adelante. A Dios se le sirve con el espíritu y en verdad, no con la mente, ¿verdad? Más con la carne a la ley del pecado. Vamos a Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Fíjese qué interesante este versículo. Revise su Biblia, verá, ábrala. Dice nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. En las otras versiones dice, la iglesia del Señor, quitándole la deidad a Cristo. Aquí dice que la sangre de Dios, pues es la sangre de Jesucristo, pero este versículo lo han rebajado, ¿verdad? La iglesia de Dios. Después los analizaremos estos versículos a profundidad en el griego y con otras herramientas. Vámonos también a analizar 1 Corintios 2:13, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Revise su Biblia, verá, revíselo. Y con doctrina del Espíritu le quitaron la palabra santo. Revise su Biblia. ¿Qué será esas personas que le agregan o le quitan la palabra? Ahí mismo nos lo aclara la Sagrada Escritura en Apocalipsis 22, 18 y 19. Revíselo su Biblia. ¿Qué piensa acerca de esto? Hay muchos versículos más como este, ¿eh? Los podemos analizar. Ponme en los comentarios si quieres que nos analicemos a profundidad. Más adelante queremos hacer una comparativa de versiones antiguas con versiones nuevas, pero poco a poco vamos a ir caminando con las versiones que han salido. Y vamos a ver qué trae esta Biblia, además de la Sagrada Palabra del Señor. Vámonos en esta obviamente claro que se incluye Primera de Juan 5:7, si tenías esa pregunta. Primera de Juan 5:7 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Nota importante, vámonos a Juan 1:1 para que veas. Juan 1:1 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, vemos la palabra capital mayúscula. En el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. En esta versión utiliza la traducción, la palabra. Mateo 28:19, si tienes la duda, vamos a verlo. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, por tanto, id, enseñad a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así dice en su traducción Casiodoro de Reina. Y vamos a ver la parte final, vamos a ver qué más nos trae esta Biblia.
parte de la Sagrada Escritura. A veces traen diccionarios, a veces traen algunas herramientas. Dice los errores que en la impresión no se pudieron excusar. El primero es el número del libro y el segundo el verso. Aquí vemos el libro y los versos, ¿verdad? Entonces, el error, ¿verdad? Macho y hembra, ellos mismos se dieron cuenta después de la impresión y aquí nos dejan una fe de ratas, Casiodoro de Reina. Año del Señor, 1569, en septiembre. Por eso es el mes de la Biblia en septiembre. Si se ha preguntado por qué es, porque la primera Biblia completa en castellano fue traducida por Casiodoro de Reina en 1569, el mes de septiembre. De ahí viene el mes de la Biblia. En septiembre nos dejan unas páginas de cortesía en blanco para notas, guardas finales y la firma de Casiodoro de Reina, al igual que la parte posterior. Coméntame qué te ha parecido este video. Para mí es una Biblia bellísima y hermosísima hoy en la actualidad. Vale mucho la pena estudiarla para que revises de dónde vienen las traducciones. Déjame en los comentarios, no se te olvide darle like y suscribirte al canal para más contenido como este. Y sin más por el momento, Jesucristo el Señor te bendiga. Amén, amén.